Tengan todos muy buenos días. Este día le ha tocado a nuestro grupo hablarles acerca de la obra El Señor Presidente, del autor Miguel Ángel Asturias. Los integrantes del equipo somos Karen Lisset Barrientos Barrientos, código 3, Francisco Javier Castaneda Salguero, código 11, Katia Alexandra Chicas Martínez, código 18, y Aide Abigail Perdomo Rosales, código 24. Introducción. En el presente trabajo hablaremos sobre la obra El Señor Presidente, la obra más representativa del realismo en América. La literatura realista surge en Europa durante el siglo XIX, cuando los artistas se propusieron a reflejar la sociedad del momento en contraposición de los ideales románticos, siendo el mayor representante del realismo americano el autor Miguel Ángel Asturias. A continuación presentamos el análisis literario de esta importante obra. Datos del autor. Miguel Ángel Asturias Rosales nació en la ciudad de Guatemala el 19 de octubre de 1899 y falleció en Madrid, España, el 9 de junio de 1974. Fue un escritor, periodista y diplomático guatemalteco que contribuyó al desarrollo de la literatura latinoamericana, influenció en la cultura occidental y al mismo tiempo llamó la atención sobre la importancia de las culturas indígenas, especialmente en su país natal, Guatemala. Aunque Asturias nació y se crió en Guatemala, vivió una parte de su vida adulta en el extranjero. Durante su primera estancia en París, en las décadas de los años 1920, estudió antropología y mitología indígena. Algunos científicos lo consideran como el primer novelista latinoamericano en demostrar que el estudio de la antropología y lingüística podían influenciar en la literatura. En París, Asturias también se asoció con el movimiento surrealista. Se le atribuye la introducción de muchas características del estilo modernista en las letras latinoamericanas. Tras décadas de exilio y marginación, Asturias finalmente obtuvo amplio reconocimiento en los años 1960. En 1965 ganó el Premio Lenin de la Paz de la Unión Soviética. Luego, en 1967, recibió el Premio Nobel de la Literatura, convirtiéndose así en el tercer autor americano no estadounidense en recibir este premio y el segundo hispanoamericano. Obras principales: Leyenda de Guatemala, 1930. El Señor Presidente, 1946, Hombres de Maíz, 1949, Viento Fuerte, 1950, El Papa Verde, 1954, Los Ojos de los Enterrados, 1960, El Ajadito, 1961, Mulata de Tal, 1963 y Viernes de Dolores, 1972. Datos sobre la novela. El Señor Presidente es una novela de Miguel Ángel Asturias, escritor y diplomático guatemalteco. La novela se considera como un punto de referencia en la literatura de América Latina y explora la naturaleza de la dictadura y sus efectos en la sociedad. Asturias es uno de los primeros en utilizar esta técnica literaria que actualmente es conocida como realismo mágico, siendo una de las obras más notables del género literario, conocida como la novela del dictador. El Señor Presidente fue desarrollada a partir de un cuento que Asturias había escrito para protestar en contra de la injusticia social tras un devastador terremoto que sacudió su ciudad natal. Es una de sus novelas más famosas y describe la vida bajo la dictadura de Manuel Estrada Cabrera, quien gobernó en Guatemala entre 1898 y 1920. Influencia de la obra dentro de la sociedad. El Señor Presidente fue escrito a partir de un cuento que Asturias había escrito anteriormente para protestar contra la injusticia social. Aunque no se identifica específicamente a la sociedad guatemalteca de principios del siglo XX como escena de la obra, el personaje titular de la novela fue inspirado por la presidencia de 1898 a 1920 de Manuel Estrada Cabrera. Asturias comenzó a escribir la novela en la década de 1920 y la terminó en 1933. Sin embargo, no pudo publicarla hasta el año de 1946 debido a las estrictas políticas de censura de los gobiernos dictatoriales de Guatemala. El personaje del presidente raramente aparece en la novela, pero Asturias crea otros personajes para demostrar los terribles efectos de la dictadura. Movimiento. Esta obra pertenece al realismo americano, considerada como la obra más representativa del realismo crítico social, junto a la obra Hombres de Maíz.
El señor presidente también es considerada como parte del realismo mágico, pero se ubica en el realismo social. El realismo crítico social indagaba el dónde, el cómo y el porqué de la realidad. Presenta las relaciones entre los hombres y sus repercusiones en el ámbito social. Criticó y denunció los males sociales, vicios sociales y políticos y el impacto que estos tienen en el hombre americano. Estilos literarios, lenguaje y estilo. Asturias utiliza un lenguaje figurado. Con frecuencia apela a los sentidos auditivos del lector. La realidad se ejemplifica a través de onomatopeyas, símiles y la repetición de frases, como puede observarse al inicio de la obra con la frase alumbra, lumbre de alumbre, luzbel de piedra lumbre. Esta frase se repite mucho en la primera página de la obra. La estructura. Esta obra está formada por 41 capítulos que están divididos en 3 partes principales. Los capítulos tienen un nombre establecido y van con numeración romana. La primera parte comprende las fechas del 21, 22 y 23 de abril y abarca desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. La segunda parte del 24, 25 y 26 de abril, iniciando desde el capítulo 12 hasta el capítulo 27. Y la tercera parte, que es con una cantidad de tiempo indefinida, marcada por semanas, meses y años. Inicia en el capítulo 28, finalizando en el capítulo 41. Marco histórico-político del autor. El señor presidente fue escrito por Asturias cuando él se encontraba en Francia. Se desenvuelve a finales del siglo XIX y principios del XX. El crítico Jacques Himmelblau menciona: Asturias escribió su novela sobre todo con sus compatriotas en la mente, quienes sin duda habían vivido la tiranía de Estrada Cabrera de 1898 a 1920. Manuel Estrada Cabrera era conocido por su brutal represión de cualquier disidencia en Guatemala, y Asturias participó en las protestas contra su gobierno en 1920. Asturias incorporó incidentes de la dictadura de Estrada Cabrera en su novela, tales como la tortura de un adversario político, quien había sido engañado en creer que su inocente esposa le había sido infiel, hecho que se asemeja a la escena en la que Miguel Cara de Ángel es engañado creyendo que su esposa Camila era la amante del presidente. Muy buenos días, yo les voy a hablar sobre el tema principal de la obra, personajes protagónicos y visión de mundo del autor. Como primer punto voy a hablar sobre el tema principal de la obra. El tema principal de la obra es la venganza. Pero ¿por qué podemos decir que este tema es el principal? Si dentro de la obra se encuentran temas demasiado interesantes como es la injusticia, pero la venganza es un tema que predomina durante toda la obra. Es darse cuenta cómo todos los personajes buscaban vengarse de sus enemigos, cómo todos contra todos podían llegar hasta quitarse la vida con tal de vengar, cómo podrían quitar una vida con tal de vengarse de sus enemigos. Sin duda alguna este tema abarca toda la obra, sin duda alguna es el tema principal del señor presidente. Los personajes protagónicos. 5 personajes protagónicos. Número 1, el presidente. Número 2, Miguel Cara de Ángel. Número 3, General Eusebio Canales. Número 4, Camila. Número 5, el Pelele. Visión de mundo del autor. Al leer esta obra, El señor presidente, podemos darnos cuenta cómo el autor veía el mundo, cómo quería plasmar y hacer ver a todos la situación tan injusta que se veía con cada personaje.
Se muestra la dictadura del presidente y sus tratos injustos, cómo en las calles vivían personas sin nadie que velara por ellos, y lo triste que era para él observar cómo nadie levantaba la voz ante tantas injusticias. Y claro, ¿qué podían haber hecho si las consecuencias para los que alzaran la voz era demasiada injusticia? Injusto es como él lo plasmó. Él veía un lugar con necesidad de personas alzando la voz, no siendo dirigidos ni gobernados por un dictador. Buen día. En este día me ha tocado hablarles sobre el argumento de la obra, actualización de la obra y crítica hacia los momentos actuales. Bien, argumento de la obra El Señor Presidente. La novela comienza en el Portal del Señor, lugar en el que habitan los mendigos. Ahí se da el asesinato del coronel José Parrales Sonrientes a manos de un mendigo llamado el Pelele. Este huye luego del hecho. Los mendigos son llevados e interrogados por el asesinato del coronel. El auditor de guerra los obliga a que testifiquen que el general Eusebio Canales y el licenciado Abel Carvajal son los culpables. Al enterarse de eso, el presidente da orden a Miguel Cara de Ángel que ayude en la fuga del general Eusebio Canales. Esto con fines propios, ya que al fugarse se declararía culpable. Cara de Ángel junto con Lucio Vázquez forman un plan para raptar a la hija del general. Esto como una distracción para que se fugase el general. Más tarde, Vázquez se echa unos tragos con su amigo Genaro Rodas y le explica sobre el rapto de la hija del general. Salen a caminar y se hallan al Pelele. Lucio le dispara asesinándolo y Genaro espantado se va a su casa a contarle todo lo sucedido a su esposa. Llega la madrugada y es momento de poner el plan en acción. El general escapa y su hija es llevada por Cara de Ángel a la fonda del Two-Step. Segunda parte. Después de la fuga del general, la esposa de Genaro Rodas llega a casa de los fugitivos para avisarle sobre el rapto de su hija. Al llegar se da cuenta que está en una casa lúgubre. En ese instante llega el auditor, por lo que la detiene y la interroga sobre el paradero del fugitivo castigándola con cal. Después le entrega a su hijo que muere entre sus brazos del hambre. Luego el auditor la vende a un prostíbulo y todos espantados la internan a un hospital al darse cuenta que cargaba a un muerto entre sus brazos. Mientras tanto, Cara de Ángel decide ver a los tíos de Camila para que se quedara con ellos, pero estos la rechazan por ser hija de un fugitivo. Camila, estando desposada en el Two-Step, se enferma al no tener noticias certeras de su padre y de que sus tíos no la quisieron recibir. Cara de Ángel se apresura a ver qué es lo que tiene con gran preocupación, ya que sentía que ahora era parte de su vida. Entre tanto, el fugitivo estaba cruzando la frontera con ayuda de 3 hermanas. Tercera parte. Juntos en la prisión estaba un sacristán y el licenciado Abel Carvajal, que había sido capturado. Este muere al no poderse defender ante las acusaciones falsas que habían levantado en su contra por el asesinato del Portal del Señor. Mientras tanto, Cara de Ángel se casa con Camila, siendo el matrimonio lo único que podía sanarla de la enfermedad. Este hecho llega hasta donde estaba el fugitivo, el cual muere al ver una falsa noticia que decía que el presidente era el padrino de bodas. Este último participa en la reelección y le da una misión diplomática internacional a Cara de Ángel. El favorito se despide de Camila y llega al puerto, pero ahí es interceptado por el mayor Farfán, el cual lo captura por órdenes del presidente. Es encarcelado y un impostor toma su lugar en la nave. Camila no se entera y está embarazada, pero pierde toda esperanza en no recibir cartas de su marido, por lo que se va a vivir al campo. Cara de Ángel se convierte en un reo anónimo de la celda 17 y tiene la esperanza de volver a ver a Camila, que era lo único que lo alentaba, pero muere con el corazón quebrado por una falsa noticia que le dan al decirle que su esposa ahora es amante del presidente. Actualización de la obra. La obra nos habla mucho sobre las injusticias sociales y políticas del momento, incluyendo el poder deformable de las dictaduras hacia el pueblo. Si lo apegamos y adaptamos a la realidad de nuestro país, podemos decir con certeza que también hemos pasado por esos problemas, debido a que nuestro país ha sufrido fuertes golpes en el área social y política, de manera que durante décadas hemos sido gobernados por partidos corruptos que son los que se han aprovechado del pueblo, conllevando así al país a una mayor miseria en todas las áreas. Incluso a la sociedad se le privatizó de muchas cosas que eran de ella. Entonces podemos ver que hemos sido marcados por tiranías,
pobrezas, violencias y falta de interés a la sociedad, como lo que ocurre en el relato de la obra. Actualización de la obra. La obra nos habla mucho sobre las injusticias sociales y políticas del momento, incluyendo el poder deformable de las dictaduras hacia el pueblo. Si lo apegamos y adaptamos a la realidad de nuestro país, podemos decir con certeza que también hemos pasado por esos problemas, debido a que nuestro país ha sufrido fuertes golpes en el área social y política, de manera que durante décadas hemos sido gobernados por partidos corruptos que son los que se han aprovechado del pueblo, conllevando así al país a una mayor miseria en todas las áreas. Incluso a la sociedad se le privatizó de muchas cosas que eran de ella. Entonces podemos ver que hemos sido marcados por tiranías, pobrezas, violencias y falta de interés a la sociedad, como lo que ocurre en el relato de la obra. Crítica hacia los momentos actuales. El autor presenta de manera literaria los conflictos políticos y sociales de Guatemala, inspirada de la dictadura del guatemalteco Estrada Cabrera. Esto lo hace desde el momento que presenta su perspectiva de un pueblo viviendo en miseria, en violencia y sin total libertad. Todo esto por parte de los gobernantes y la misma actitud de la gente. El escritor hace una fuerte crítica, no solo a sus gobernantes, sino que también a todos los gobernantes de la región, haciéndoles ver lo cruel, corruptos y tiranos que son. Se puede decir que esta crítica aún se mantuvo. Si la vemos en nuestro país, nos fijamos que estuvimos siendo gobernados por dictaduras crueles y despiadadas. Aún en el siglo XXI, notamos que hay mucha violencia, corrupción, tiranías, etc. El autor señala mucho la falta de los derechos propios de las personas, siendo este un buen medio para solucionar bastantes conflictos. Conclusiones generales. Para finalizar, podemos decir que la famosa obra de Asturias nos refleja la realidad que se vivía en esa época y que aún puede observarse en nuestra actualidad, de manera que el autor nos demuestra el valor que tuvo para publicar esta importante novela, a pesar de las estrictas políticas de censura que existen, utilizando así la literatura como medio para señalar los problemas de la sociedad, los estragos de la dictadura y luchar contra la injusticia social.